Influencia social y cultural de la lengua escrita. A través del lenguaje tanto oral como escrito, el niño puede expresar sentimientos, explicar sus reacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y aprender valores y normas. Para familiarizarnos un poco en el tema de la influencia social y cultural de la lengua escrita, salimos a realizar algunas entrevistas. Bueno, es muy importante saber sobre de qué manera influye la escritura en la sociedad y la cultura, puesto que es un medio de comunicación que fluye a través de dos personas, importante de acuerdo a su nivel educativo, de acuerdo a su sociedad, a su contexto, en donde donde podemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes del lugar donde se vive. Por ejemplo, si estamos en el sur, hay muchos modismos, en el sur de México hay muchos modismos que son diferentes que en el norte. Y si nosotros no conocemos, si no entendemos, pues a veces confundimos ciertas situaciones. Igual en el español, si hablamos en España, ciertas palabras no significan lo mismo que significan aquí en México. Entonces, lo que nosotros escribimos y decimos es bien importante ver esa influencia que marca nuestro contexto. Con relación a la pregunta que me hacen de la influencia de la lengua escrita, creo que es uno de los medios de comunicación, una herramienta que utiliza el ser humano para transmitir sus saberes a las generaciones de jóvenes, y por lo tanto es importante que en la escuela se les fomente en los niños el desarrollo de esas habilidades de la lengua escrita, para que a su vez pueda transmitirse, pueda comunicarse a los demás lo que piensa, lo que siente, y también transmitir conocimientos a toda la sociedad. La influencia de la lengua escrita de tipo social, considero que tiene que ver con el tipo de escritos que pudieran derivarse en contacto social. Por ejemplo, anteriormente la elaboración de cartas, los telegramas, los mensajes. En el caso de la cultura, de la influencia cultural, pues tiene que ver, considero yo, más con los signos. Por ejemplo, nuestra cultura mexicana pues tiene un abecedario derivado del español. Entonces, aunque pase el tiempo, se sigue utilizando las mismas letras o la misma composición de la gramática o la misma composición semántica. Entonces, ambas son importantes porque pues se van adaptando dependiendo el contexto, dependiendo la época, dependiendo lo que se quiera comunicar. Entonces el enfoque siempre ha sido, yo creo que el mismo. Me parece importante porque es una forma prácticamente humana de poder transmitir y perpetuar la cultura en una sociedad, por una parte, y otra es una forma de interactuar con otras personas que nos permite intercambiar también puntos de vista, escenarios, concepciones de vida, del mundo, etc. Posteriormente, al hacer la investigación, encontramos lo siguiente. La lectura y la escritura son actividades fundamentales en la comunicación. Forman parte de nuestra sociedad para múltiples propósitos, es decir, son contextualizadas de acuerdo con nuestras necesidades reales. Por tanto, para encontrar sentido a lo que leemos o escribimos, requerimos estar en interacción con actividades contextualizadas. La cultura escrita significa tres procesos: la cultura de leer y escribir, la cultura que lee y escribe y la cultura que se produce al leer y escribir. La cultura escrita depende del entorno en el cual se encuentra la persona o el alumno. Cada uno se apropia de una cultura según el contexto escolar o social en que interactúe.